Capitán, tierra a la vista. Es preciso llegar ahí. Tendremos que llegar ahí para sobrevivir. Investigaremos si hay seres humanos. Y después veremos qué hacer. Se ve que es una civilización sin humanos. Serán animales. Eso espero. Cuando Colón llegó a la tierra, cuando la pisó, lo primero que uno de sus acompañantes dijo: ¿A dónde hemos llegado? Colón les dijo que habían llegado a unas islas cercanas a las Indias. Él, después, les mostró el lugar y les dijo por dónde ir a cada rato. Inmediatamente, los hombres se bajaron de su bote, caminaron y se encontraron con varios desperdicios y desechos. Colón dijo que no había visto nada parecido a esto. No había ni un humano. Pensaba que era una civilización sin organizaciones, ni siquiera humanos, pues. Uno de sus acompañantes encontró restos y le dijo: «Mire, parece ser de aves». Colón pensó que solamente estas tierras estaban civilizadas y organizadas por animales. Después de continuar su viaje, uno de sus acompañantes vio algo y le dijo: «Por allá, capitán». Colón ordenó sacar las espadas para no agarrarlos desprevenidos. Continuaron su recorrido, encontrando cada vez algo nuevo por el que dudar de la existencia de humanos. Cuando de pronto uno de sus acompañantes vio algo y señaló. Después, el otro acompañante afirmó lo visto. Vio que eran dos humanos. Por fin, Colón rechazó su idea de que no habían humanos y solamente animales. Después de ir con ellos se acercaron a darle frutos y ofrendas. Se arrodillaron ante ellos y los idolatraban. Al recibir las ofrendas, ellos quedaron impactados. No sabían lo que decían, pero pensaban que los estaban idolatrando. Los veían como sus dioses. Después, confundidos, los indígenas salieron corriendo instantáneamente. Después, uno de sus acompañantes pensaba en tirar la ofrenda, y Colón le dijo que podría servir para después. Después, Colón dijo que la nombrarían Villa de España y que ahí pasarían la Navidad. Los dos acompañantes estuvieron de acuerdo y aún conservaban las ofrendas que los indígenas les habían dado con respeto. Después, Américo Vespucio, años después, acompañado por su tripulante, hablaba sobre ir a las tierras de Colón, de las que había hablado. Después, se emprendió su camino para descubrir cuáles eran esas tierras. Al llegar, Américo Vespucio
acompañado de su tripulante y acompañante, se bajaron del bote. Cuando se bajaron, empezaron a ver a su alrededor y querían explorar. Américo Vespucio, lleno de confusión, pensaba en que Colón se había equivocado al decir que eran las Indias. La civilización había incrementado. Los indígenas eran inofensivos. Esto puso en duda a Vespucio de que Colón estuviera equivocado. Al transcurso de su recorrido, platicaban sobre cómo serían los habitantes ahora después de tiempo. Tras convencerlo, después se dieron cuenta de que había algo o alguien que se movía por allá. Le ordenaron venir. Era un indígena, parecido más a un animal. Después vieron que él también los idolatraba. Pensaban que eran superiores a ellos. Y después, acompañados por él, le ordenaron que los guiara, sin siquiera entenderse entre ellos. Después, Américo Vespucio y sus acompañantes decían que Colón, en efecto, había rechazado el pensamiento de él, que era de que eran las Indias. Sino, Vespucio confirmó que esto era un nuevo mundo descubierto por él y por su acompañante, del cual Colón había estado en un error. Confundidos, platicaban entre ellos sobre cómo serían ahora que ya habían evolucionado. Después, el indígena los llevó hacia un lago, y al verlos, Vespucio y su acompañante, en efecto, descubrieron que no eran las tierras de las que Colón había hablado. Era un nuevo territorio, ya que había tierra del otro lado. Era un mar, más parecido a un lago, y después le dijo a su compañero: Colón estaba en un error, yo lo sé. Esto no son las Indias. Esto es un nuevo mundo. El indígena corrió al mar y los guió hacia allá para ver qué era agua. Al ver al horizonte, vieron que había tierra a su alrededor y atravesando el mar. Después, Vespucio propuso a su compañero que se regresaran a sus tierras para recoger sus tesoros y pertenencias. Dejaron al indígena ahí y pensaron en que lo echarían de menos, al igual que él a ellos. Lo despidieron bruscamente y ellos se retiraron. Un tiempo después, Colón fue con Fernando de Aragón, el rey católico, y le dio unas capitulaciones en las cuales había varias condiciones. Entre ellas, él sería dueño de 1/10 parte de los territorios encontrados. Él sería almirante de los territorios y virrey de ellos, igual que a su descendencia, y que cualquier problema que tuvieran de pertenencia, Colón lo resolvería. Fernando de Aragón, al escuchar esto, aceptó, diciendo: sus condiciones son muy estrictas, pero las aceptaremos. Después, Fernando de Aragón firmó el documento, al igual que Colón. Los dos se despidieron y se retiraron de Santa Fe, en donde fueron firmadas. Tiempo después, Vespucio, junto con un acompañante, le propuso que: señor, hay que llamarlo América en su nombre al nuevo mundo. Colón estaba en un error, y se despidieron.
Diego de Velázquez le ordenó a Hernán Cortés: vas a ir hacia allá, a México. Tienes prohibido conquistarlos y tienes que negociar con ellos. He escuchado que tienen mucho oro. Suerte. Cuando Cortés llegaba, bajó del barco con su acompañante y después vieron a un rey indígena, el cual se hacía llamar Moctezuma. Lo notaron porque lo tenía escrito. Ellos no entendían lo que decían, pero su acompañante entendía más o menos el náhuatl y quería decir que fueran bienvenidos. Come up to meet you, tell